la tasa de victimización de personas de 15 años o más que residen en el territorio nacional en relación con los perjuicios asociados con delitos no digitales, es decir, hurtos, extorsiones y riñas o peleas, fue del 7,5%. Eso significa que aproximadamente 2.900.000 personas de 15 años o más en el territorio nacional reportaron haber sido víctimas de este tipo de delitos. Esta tasa de victimización de 7,5% corresponde a una reducción de 2,5 puntos porcentuales frente a la tasa de victimización que teníamos de 10% de población de 15 años o más en el año 2019 como referente prepandemia para esta variable de victimización. A la hora de rankear los delitos más frecuentes, es importante resaltar que el DANE, a partir del año 2020, está incorporando una nueva modalidad de delitos que está asociado con incidentes digitales, es decir, a qué nos exponemos cuando nos conectamos a Internet para uso eminentemente personal, como por ejemplo el hackeo de una cuenta de correo o un fraude bancario. Cuando nosotros adicionamos esta incidencia de delitos digitales, llamémoslo así, tenemos que adicionar 582.000 personas de 15 años o más que corresponden al 2,1% de la población del total nacional mayor de 15 años que ha sido víctima o que ha reportado ser víctima de incidentes digitales. Cuando ya tenemos ese panorama, la tasa de victimización deja de ser del 7,5% y sube al 8,7%. A partir de esa tasa de victimización del 8,7%, los delitos más frecuentes en el año 2020 siguen siendo los delitos asociados con el hurto a vehículos, en donde aproximadamente el 4,3% de las personas de 15 años o más que tienen un vehículo, bien sea una moto, una bicicleta o un automóvil, reportan que este vehículo ha sido hurtado en su totalidad o una parte de ellos. Seguido del hurto a vehículos está el hurto a personas, que en este caso corresponde a una incidencia o a una tasa de victimización del 3,2% de las personas de 15 años o más en todo el territorio nacional, en donde ese hurto a personas, la modalidad más frecuente es el raponazo y el raponazo del teléfono celular. Y en tercer lugar tenemos a los incidentes digitales, que en este caso en particular afectan a 582.000 personas de 15 años o más, que corresponden al 2,1% de ese rango poblacional, en donde una de cada 3 personas que sufren incidentes digitales está declarando haber sufrido de un hackeo de su cuenta de correo electrónico y aproximadamente una de cada 5 reporta haber sido sujeto de un fraude bancario. Cuando nosotros queremos entrar a analizar la tasa de victimización por ciudades, cuando incluimos o no los incidentes digitales, debemos resaltar que en este caso particular, Pasto, Bogotá e Ibagué destacan como las 3 principales ciudades con unas mayores tasas de victimización, en donde, por ejemplo, cuando incluimos los incidentes digitales, en la ciudad de Pasto estamos hablando de una incidencia del 21,5% de las personas de 15 años o más que han sido víctimas de perjuicios de los delitos que seguimos en la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana. En el caso de Bogotá, la incidencia, incluyendo los delitos digitales, asciende al 14,6% de la población de 15 años o más. Mientras tanto, tenemos 3 ciudades que lideran como ciudades con la menor tasa de victimización dentro de su población de 15 años o más. En este caso particular, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, siendo Cartagena la ciudad con la menor tasa de victimización. En esta última encontramos que solamente el 4,3% de sus habitantes con 15 años o más reporta haber sido víctima de delitos no digitales, es decir, hurto, extorsión y riñas o peleas. Y en el caso particular de la inclusión de los delitos digitales, estamos hablando de una incidencia o una tasa de victimización del 4,5% de la población de 15 años o más en la ciudad de Cartagena.
En lo que tiene que ver con la percepción de inseguridad, que ya no está centrada en el año 2020, sino que está centrada en el año 2021 y particularmente en el trimestre de recolección de información de la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana que corresponde al trimestre de junio-agosto, es importante resaltar que el retorno a las condiciones de movilidad o a la presencialidad en el trabajo nos ha expuesto de una forma más importante a situaciones de riesgo en puentes peatonales, en vías públicas, en calles comerciales y en cajeros electrónicos en vías públicas. Es por eso que la tasa de percepción de inseguridad, que en 2019 era del 43,7% de las personas de 15 años o más en el territorio nacional, que cae en el 2020 precisamente porque estuvimos confinados al 39%, asciende en el año 2021 y sobre todo en el trimestre junio-agosto al 44% de la población de 15 años o más. Sin embargo, para el caso de la población que reside en la zona urbana del país, esta percepción de inseguridad asciende al 48,8%. Bogotá observa una percepción de inseguridad por parte del 77,8% de sus habitantes con 15 años o más de edad, en donde esta percepción de inseguridad representa un incremento de 8,8 puntos porcentuales frente a lo que se percibía en el año 2020. Mientras tanto, Manizales tiene una tasa de percepción de inseguridad, en este caso del 13,3% de su población de 15 años o más, que es un ligero incremento frente al 10,4% que se observaba en el año 2020. Cuando queremos hacer la caracterización por delito, debemos retornar al concepto de victimización, que temporalmente está ubicado en los resultados que hemos publicado el día de hoy en el año 2020. Por eso, recordemos que el 3,2% de las personas de 15 años o más en el total nacional reportaron haber sido víctimas de los perjuicios asociados con un hurto a personas. Entonces, ese 3,2% tiene una mayor concentración de mujeres víctimas de este delito de hurto a personas, que sucede de forma más recurrente en mujeres entre 25 y 54 años de edad, en un rango horario entre el mediodía y las 6 de la tarde, en donde ese hurto a personas se materializa fundamentalmente con el hurto del teléfono celular a través de la modalidad de atraco o raponazo. En la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, además de indagar por los hechos objetivos de victimización o de las percepciones genéricas de inseguridad, también vamos a unas percepciones detalladas frente al pasado y frente al futuro. Frente al pasado, la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana en 2021 confirma que a lo largo del primer semestre del año hubo un deterioro marcado de la percepción de inseguridad de los habitantes, sobre todo de las 13 principales ciudades del país. Pero frente al futuro, enfrentamos a las personas de 15 años o más en sus hogares a la hipótesis de si esperan que en los próximos 12 meses sean víctimas de alguno de los delitos de los cuales nosotros hacemos seguimiento. En este caso particular, el 23,2% de las personas de 15 años o más en el territorio nacional esperan ser víctimas de un delito en los próximos 12 meses, en donde prácticamente con un 90% de probabilidad esperan que ese delito sea un hurto a personas. En segundo lugar, con un 23% asignan una probabilidad a que lo que suceda sea un hurto a su residencia. Y en tercer lugar, con un 19,7%, esperan o asignan esa probabilidad a que suceda una agresión física en los próximos 12 meses. Uno de los compromisos más importantes que teníamos en esta encuesta de convivencia y seguridad ciudadana 2021, además de incorporar el módulo de incidencia de victimización digital, era poder incorporar un enfoque de género sobre aquellas situaciones en donde las mujeres están más expuestas a casos de violencia física o de violencia psicológica o incluso de violencia sexual.
Y es por eso que nosotros hemos expuesto a las mujeres de 15 años o más y a los hombres de 15 años o más a que nos cuenten si han sido sujeto de comportamientos no deseados a lo largo del último año que nosotros estamos analizando. En este caso, para el año 2021, nosotros estamos reportando que aproximadamente el 7,7% de las personas de 15 años o más ha sido víctimas de actos no deseados, como por ejemplo recibir un gesto o un silbido o un chiflido no deseado. Entonces, este 7,7% se descompone en una prevalencia de casi el doble, en este caso del 13,3% de mujeres que reportan ser víctimas de silbidos o de chiflidos que no son deseados en su comportamiento cotidiano. Mientras que, por ejemplo, en el caso particular de ser víctima de comentarios no deseados de naturaleza sexual sobre su apariencia física o sobre su cuerpo, en este caso particular estamos viendo que el 8,6% de las mujeres de 15 años o más en el total nacional en el año 2021 reportan haber sido víctimas de estos comentarios no deseados. Un elemento que debe ser visibilizado para lograr que en nuestro país la equidad de género también se proyecte con la ruptura o la eliminación de estos micromachismos, machismos o agresiones verbales o incluso físicas a las cuales están expuestas en mayor medida las mujeres de 15 años o más en nuestro país.